obtención del resultado correspondiente. Bien, pues siendo las 5:42, empezamos. Gracias. Buenas tardes. Mi título de tesis es Algoritmo de Aprendizaje Supervisado para la Estimación de Patrones en Actividades de los Individuos en un área, con directores de tesis, el doctor Jesús Yaja Montiel y el máster en Ciencias Rodolfo Romero. Entonces, tenemos que la investigación de Poisson no es más que la tarea de capturar las articulaciones y analizar los movimientos del cuerpo mediante técnicas de visión por computadora, utilizando lo que es una imagen o una secuencia de imágenes. Tenemos que la estimación de Poisson se puede obtener de dos formas, lo que es en 2 dimensiones con un eje de coordenadas XY y en 3 dimensiones con un eje de coordenadas XY y Z, donde tiene 3 principales componentes que se encuentran los joints, que no es más que las articulaciones del cuerpo humano, los key points, que sería, aparte de las articulaciones, aquellos puntos del cuerpo que no necesariamente son las articulaciones. Ejemplos, tenemos lo que es los ojos, narices, algunos puntos de los dedos. Y el esqueleto no es más que la unión, a través de líneas, de los joints y los key points, formando lo que es un esqueleto del cuerpo humano. Entonces, la estimación de Poisson ha demostrado ser una herramienta muy utilizada para lo que es el comportamiento para analizar el comportamiento humano. Se ha utilizado en lo que es la seguridad en centros penitenciarios, que es como para detectar los intentos de suicidio de los presos. También se ha utilizado en la vía para detectar si el peatón está cruzando o no en el tiempo, o sea, cuando no debería cruzar, o sea, cuando está en rojo. También se ha utilizado lo que es en el sector de la educación, en este caso, en estos 2 artículos, lo que hacen es analizar el comportamiento de cada uno de los estudiantes para ver si realmente está cumpliendo con las actividades que debe cumplir como estudiante, si está teniendo clase, tomando apuntes, entre otras acciones. Se ha creado lo que es un algoritmo llamado YOLO-POSE, que consiste en lo que es la estimación de la postura de la persona, pero en 6 dimensiones. ¿Qué consiste en 6 dimensiones? Que toma 3 grados de libertad para la posición y 3 grados en función de la orientación del objeto, pero basado en transformes. Y también se ha utilizado esta herramienta YOLO para la detección de comportamientos violentos en conjunto con redes neuronales y la técnica de estimación de Poisson. En el estado del arte se han encontrado algunas limitaciones. Ejemplo de esto, tenemos que la base de datos que utilizan es simplemente ocupando solucionando el problema específico que tienen, no ocupando una base de datos a nivel global o más generalizado. Si presenta algunos problemas, que es como oclusión o superposiciones, que es que si la persona no se ve completamente, no detecta o no estima correctamente la pose de la persona, tienen una alta demanda computacional y tienen dificultades para detectar comportamientos que son ajenos o atípicos en función de lo que se ha hecho en el entrenamiento de sus propuestas de redes. Como situación problemática tenemos que se propone un enfoque alternativo centrado en el análisis del comportamiento de individuos en un entorno semicontrolado, específicamente en el laboratorio de robótica y mecatrónica, a partir de observaciones de los estudiantes, los docentes o los visitantes que se encuentren en el campo de visión de la cámara, con el objetivo de implementar un sistema que sea capaz de estimar estas acciones cotidianas que hacen los individuos en el área, mediante un algoritmo de aprendizaje supervisado, tratando de optimizar lo que son los tiempos de procesamiento y entrenamiento. Como pregunta científica tenemos cómo se puede diseñar un algoritmo que estime con precisión las acciones de una persona en un entorno semicontrolado a partir de métricas que sostienen el movimiento humano y que a su vez reduzca la carga computacional del entrenamiento. Como objetivo general tenemos desarrollar un algoritmo de aprendizaje supervisado que permite estimar los patrones en las actividades de las personas dentro del área delimitada mediante el análisis del desplazamiento y el comportamiento observado. Según el objetivo general se desglosan 4 objetivos específicos. El primero es diseñar y construir un conjunto de datos propios a partir de estas observaciones que se hacen a los individuos en esta área de estudio. En el segundo objetivo tenemos que implementar un método específico para la expresión de las características
Y por último, optimizar los tiempos de procesamiento de los datos durante la estimación de las actividades de los individuos en el área. Como herramientas principales que se utilizó fue lo que es OpenCV, que es una biblioteca de programación de código abierto, que es muy utilizado para lo que es el procesamiento de video e imagen. Y YOLO es una herramienta que ha obtenido buenos resultados, lo que es en el área de seguimiento en tiempo real, estimación de poses hacia las personas, y aparte que es ha sido muy mencionado lo que es en el estado de arte, obteniendo buenos resultados. Aparte de estos buenos resultados que tiene, también presenta limitaciones. En el caso, mediante si estuviéramos haciendo las investigaciones, cuando la persona estaba muy lejos del campo de visión de la cámara, como que el algoritmo no lo delimitaba correctamente. En una secuencia de fotogramas de 5, detectaba a la persona 2 veces. Cuando la persona estaba en algún ángulo, podía el YOLO lo confundía lo que era un K-point con un objeto específico. Que estas fueron algunas problemáticas que se fueron solucionando con el transcurso de la investigación. Tenemos que tener en cuenta que se utilizó un entorno de trabajo basado en 2 cosas, cuando es controlado y semi-controlado. ¿En qué se basa el controlado? Que se especificó dónde es que se iba a poner la cámara. Es decir, la cámara se puso desde 2 ángulos diferentes. Inicialmente, desde un punto de vista donde se veía el flujo de entrada y salida de los miembros del laboratorio, y era el área donde más convivían. Al pasar 3 o 4 meses, se puso esa cámara desde otro ángulo, apuntándose a la misma zona, pero para ver el comportamiento del sistema desde 2 ángulos diferentes. Se procesó, el procesamiento de estas imágenes era a través de 30 fotogramas por segundo, procesando uno de cada 3 fotogramas. Y en algunos casos se les decía a los participantes exactamente la acción que tenían que realizar frente a la cámara. Y mayormente los videos se grabaron lo que es en el entorno semicontrolado, donde los estudiantes o los participantes estaban grabados por haciendo sus actividades cotidianas, como si no existiera la cámara, por decirlo así. Como propuesta de solución se tiene el siguiente diagrama, o sea, parte de 3 procesos principales. Primero partimos con lo que es la captura del video. Luego de esos videos se hace lo que es la estimación de poses
entre una imagen, un fotograma y el siguiente, que es como se puede observar este VI y VI menos I significa la imagen, las coordenadas de la imagen actual y las coordenadas de la imagen anterior o siguiente. La homogeneidad verifica qué tan homogéneo es una imagen o qué tan similar es una imagen con respecto a la otra, donde podemos ver que P es igual al promedio de todos esos puntos o estas coordenadas que podemos obtener, y DCT es la desviación estándar. Y la simetría es qué tan simétrico es una imagen con respecto a la otra. La forma que se analizan estos archivos es como se muestra en la imagen, sería la primera con la segunda con la tercera, de forma secuencial. Aquí les muestro cómo es que se representa los key points en la imagen, pero solamente lo que se trabaja es con los puros archivos TXT con esta información solamente, para calcular estas ecuaciones que se mencionaron anteriormente. Entonces, la representación de los datos en la etiqueta sin persona, como se puede observar, no se ve ninguna persona, pero aún así el sistema sí guarda información, porque es la forma de ver de qué tan bien funciona esta parte para hacer los cálculos de las métricas, el análisis cuantitativo. Ahora, cuando tenemos la etiqueta de movimiento, podemos ver una serie de patrones de cómo es el movimiento. En este momento se encuentra la persona circulando lo que es en el área del campo de visión de la cámara, pero se puede observar una serie de patrones de cómo es que funciona el movimiento de la persona en ese video. Lo mismo, podemos ver el mismo comportamiento, el mismo patrón en todas las demás gráficas. Y si observamos bien la imagen, se ve que en la primera imagen se ve algunos key points y en otras se ve como algún key point más que no se mostraban en el primero, que es lo que muestra el pico a la hora inicial de la gráfica, donde se ve la diferencia. En el caso de cuando una persona se encuentra parado, normalmente el ser humano cuando está parado no hace mucho movimiento, está en algo estático, pero involuntariamente hacemos alguna que otra acción que hace el cambio en las coordenadas de los key points, que son los que representan estos pequeños picos. En la imagen no se ve mucha variación, que es lo que representa aquí, más o menos, que no hay mucho movimiento. Y en sentado ocurre básicamente lo mismo, pero lo que obtiene son la mitad del cuerpo de la persona. Entonces, entre las redes neuronales que se mencionan mucho en el estado del arte son las redes convolucionales y las LSTM. ¿Qué tiene de bueno las convolucionales? Se ha utilizado mucho y ha mostrado buenos resultados en lo que es la clasificación de imágenes y la detección de objetos. ¿En qué falla esta red neuronal que no maneja lo que es secuencia temporal? A lo largo del tiempo, a lo largo de una secuencia no funciona correctamente y no conserva lo que es memoria de los estados anteriores, o sea, no conserva lo que es una memoria para hacer un análisis o detectar patrones a nivel secuencial. Que estas son las ventajas principales que tiene la LSTM, que es especializada en procesar lo que es secuencia de datos, captura las relaciones temporales y principalmente capta estos patrones que se pueden encontrar lo que es una secuencia de información. Entonces, la arquitectura propuesta, teniendo en cuenta lo anterior, con la LSTM y cómo se trabaja con lo que es una secuencia de datos, se utilizaron las tres entradas, lo que es las métricas, que ahí entra lo que es homogeneidad, cantidad de movimiento y simetría. Los join 1 y join 2 son los key points que se utilizaron para calcular dichas métricas anteriormente. Se introduce, o sea, se le pasa, sería la entrada a cada una del STM por independiente, luego pasa por una capa densa, donde proyecta las características aprendidas por la LSTM, después se concatena toda esta información, se aprende de esa información nuevamente, pasaría por lo que es para eliminar el sobreajuste, y por último, sería ya como la parte de clasificación utilizando
Las métricas que se utilizaron es lo que es la exactitud, precisión y accuracy, que aquí se ve lo que es durante el entrenamiento el comportamiento que tiene, donde en el RICAR, si lo miramos a nivel global, tiene unos valores, o sea, tiene unos valores superiores al 95%, pero si miramos a nivel independiente, hay momentos como que se interpola una clase con otra, que básicamente es cuando está en movimiento y parado, porque presentan algunas características que tienden a confundir el modelo, o sea, que se equivocan. Que es lo mismo, lo podemos observar lo que es en la precisión. Pero si miramos cómo es que funciona en el F1 Score, se ve que el comportamiento, esta armonía que existe entre estas dos variables, es bastante buena, donde no se interpone ninguna de las clases. Y durante el conjunto de pruebas se tuvieron valores superiores al 98% en cada una de estas métricas. Y como para comprobar el comportamiento del modelo, en cada una de las clases se tiene la matriz de confusión, donde su diagonal principal se puede ver que obtuvo buena clasificación en el mayor porcentaje de clasificación se encuentra en la diagonal principal, donde se puede ver que existen valores falsos negativos y falsos positivos, donde 95 veces valores que pertenecen a movimiento lo clasifica como parado, y algo similar sucede en la clase de parado, que 55 valores lo clasifica como movimiento cuando debería ser de parado. Entonces, tenemos que, ampliando un poco, probando ya con valores reales, tenemos que se probaron tres videos diferentes, donde en el primero se encuentra la persona estrictamente parada, lo clasifica correctamente en la secuencia de fotogramas. En el segundo, la persona se encuentra sentada y lo clasifica bien. Donde en el tercero, una persona que se encontraba sentada y posteriormente pasa a la posición de parado, el sistema en su diagonal principal clasifica en su mayoría correctamente, pero sin embargo tiene algún que otro valor, algún falso positivo y falso negativo. Para ampliar lo que es el alcance, se hicieron pruebas con más de una persona de forma simultánea. ¿Qué se obtuvo? En este caso fueron 3 personas. La primera persona se encontraba en movimiento en el ángulo de visión de la cámara, donde lo clasifica correctamente. Y las otras 2 se encontraban sentadas. ¿Qué sucede? La segunda lo clasifica correctamente. Y en la tercera, la persona en realidad se encuentra sentada, pero cuando analizamos el video o algún fotograma, se ve que la persona está sentada y hace como algún que otro movimiento, y el sistema lo clasifica como falso positivo y lo pone en la clase de movimiento. Los tiempos de ejecución se hicieron pruebas tanto en la computadora personal como en el servidor, y se pudo ver que el tiempo en el servidor es de 5 a 15 minutos, en la computadora personal es de los 10, 20 a 30 minutos. Ahora, cuando lo comparamos, los resultados obtenidos en esta investigación con respecto a otros, ¿qué tienen en común estas investigaciones que les presento? Las entradas hacia esta red neuronal utilizadas son los K-points, lo que son estos archivos obtenidos, ¿ya? Donde obtienen buenos resultados en su mayoría, en la primera 98%, 94% y sucesivamente, donde la propuesta de esta investigación supera ligeramente a lo que es la primera, que es la detección de comportamientos violentos. La última se utilizó en un principio, que es una red neuronal multicapa, fue la primera red que se utilizó para ver el comportamiento de una red neuronal con este tipo de entrada, que se tomó en cuenta antes de tomar la decisión final de la LSTM, pero quería mostrar los resultados. A modo de conclusión, el sistema propuesto logró satisfactoriamente el objetivo general basado en una LSTM multientrada.
simetría que demostraron preservar la información temporal y espacio necesaria para una clasificación precisa. Y en el objetivo número 3, que era lo de la red neuronal del algoritmo, se obtuvieron métricas de F1 score, trical y precisión, exactitud superior al 98%, teniendo una estabilidad desde la época número 20 y sin sobreajuste. Y con respecto al cuarto objetivo, que era lo de optimizar lo que era el conjunto de datos, o que sea más optimizar los tiempos, se obtuvo que desde 129 gigas brutos que se obtuvieron inicialmente de video se pudo reducir a lo que es 20.3 megabytes, lo que permitiría en un futuro a utilizar este tipo de análisis en tiempo real. ¿Qué limitaciones se detectaron durante la investigación? Que el sistema como que confunde, o sea, existe una confusión entre parado y movimiento y parado y sentado